¿Cuándo fue la última vez que te enteraste de una noticia política porque apareció en tus redes sociales? Probablemente no tuviste que buscarla, simplemente apareció en tu pantalla mientras deslizabas entre un video y otro. Para muchos jóvenes, las redes sociales son parte de la vida cotidiana. Allí se entretienen, conversan, siguen a sus creadores favoritos y también encuentran información sobre lo que ocurre en el país. Pero cuando esa información habla de política, aparece una pregunta. ¿Las redes sociales están ayudando a los jóvenes a informarse o están influyendo en la manera en la que se construyen opiniones políticas? Bienvenidos a Sintonía Crítica, el espacio donde le ponemos lupa a lo cotidiano. Mi nombre es Emily Martínez y te agradezco por acompañarnos en este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de algo que probablemente tienes en tus manos en este momento, tu celular. Porque entre videos, memes, tendencias y publicaciones, las redes sociales también se han convertido en una puerta de entrada a la política. Pero, ¿realmente nos están ayudando a informarnos o están influyendo en la manera en la que construimos nuestras opiniones políticas? En Colombia, la pregunta cobra especial importancia después de un año electoral marcado por intensas conversaciones políticas en plataformas digitales. Para muchos jóvenes, las redes sociales son el primer lugar donde encuentran información política. Pero, ¿de dónde se están informando realmente? Principalmente me entero de las noticias políticas a través de redes sociales, los medios digitales, pues porque permiten conocer rápidamente lo que está pasando. Pues sin embargo, trata de que no quedarme solo con esas publicaciones o con ese titular. Cuando el tema es importante, consulto diferentes medios como para comparar la información y tener un poco de la opinión un poco más completa. Pero encontrarse con información política en redes sociales no significa necesariamente creer en todo lo que aparece en la pantalla. ¿Qué hacen los jóvenes cuando se encuentran con una noticia política en TikTok o en Instagram? ¿La dan por cierta o se toman el tiempo de comprobarla? Bueno, para serte sincero, no me creo casi todo lo que veo en redes sociales, más que todo en Instagram y en TikTok. En el tema de la política, pues simplemente se me hace muy agotador ponerme a comprobar o a investigar que si es verdad una noticia. Sin embargo, si es algo que de verdad me interesa, una noticia muy impactante o algo que va con lo mío, sí, la investigo en otros medios, pero no en TikTok y en Instagram, que pues no confío mucho. Esta transformación en los hábitos informativos no ocurre solamente en Colombia. Según el Reuters Institute, un instituto especializado en el estudio del periodismo, las redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube tienen cada vez más importancia en la manera en que los jóvenes entre 18 y 24 años se informan. De acuerdo con los resultados de su informe del 2025, el 39% de los jóvenes de este grupo señaló a las redes sociales como su principal fuente de información. Esto significa que para muchos jóvenes el primer contacto con una noticia ya no ocurre necesariamente frente al televisor, escuchando la radio o leyendo un periódico. Ahora una noticia puede aparecer mientras revisamos nuestras redes sociales, mezclada entre videos de entretenimiento, tendencias y contenidos de nuestros amigos. Y aunque tener más acceso a la información puede parecer una ventaja, también plantea un nuevo desafío: ¿cómo saber qué es verdadero y qué no? Las redes sociales tienen una característica que cambia las reglas del juego: la velocidad. Una publicación puede llegar a miles de personas en cuestión de minutos. Durante las elecciones presidenciales del 2026, la misión de observación electoral MOE realizó seguimiento a las conversaciones públicas en redes sociales y encontró diferentes casos de desinformación relacionados con los supuestos resultados anticipados, fraude electoral, restricciones al voto y otras afirmaciones que circularon sin evidencia suficiente. La propia MOE también reportó que durante la primera vuelta circularon cadenas falsas en redes sociales, WhatsApp, relacionadas con las reglas electorales y situaciones de orden público. Pero, ¿qué pasa cuando compartimos información y después descubrimos que no era completamente cierta? ¿Les ha pasado a los jóvenes?
Sí, alguna vez he visto información política en redes sociales que parecía verdadera, pero después descubrí que no era completamente cierta o que estaba sacada de contexto. En muchas ocasiones las personas comparten información sin verificar de dónde proviene, lo que nos puede generar confusión y hacer que otras personas crean en algo que no es verdad. Por eso considero importante revisar la información en fuentes confiables antes de compartirla, especialmente cuando se trata de temas políticos, ya que se puede eh, generar mucha confusión, como lo dije antes, y crear problemas o sesgos que no van con el tema. Experiencias como estas muestran que en redes sociales compartir información puede ser cuestión de segundos, pero comprobarla requiere un poco más de tiempo. En mayo del 2026, la MOE y la Asociación Colombiana de Universidades lanzaron una estrategia para que los jóvenes y las comunidades universitarias enfrentaran la desinformación electoral. Según los datos presentados por estas organizaciones, el 74% de las narrativas de desinformación identificadas en Colombia buscaban distorsionar información relacionada con el proceso electoral. Pero la desinformación no es el único desafío. También está la forma en la que se desarrolla la conversación política. Un segundo informe de la MOE analizó más de 27.000 publicaciones realizadas entre el 11 y el 16 de junio del 2026. El resultado llamó la atención. El 95.3% de la muestra priorizada correspondía a comunicaciones consideradas como tóxicas, caracterizadas principalmente por insultos, mensajes polarizantes y ataques contra adversarios políticos. Las diferencias de opinión pueden convertirse rápidamente en discusiones, insultos o ataques personales. Entonces surge una pregunta: ¿todavía es posible hablar de política en redes sociales sin terminar en una pelea? Sí, creo que es posible, pero depende mucho de la forma de las personas expresen sus opiniones. En redes sociales es muy común que las diferencias políticas se conviertan rápidamente en discusiones, especialmente cuando se responden desde la emoción y no sobre el respeto. También creo que se puede hablar de política y tener opiniones diferentes, sin llegar a una pelea. Siempre que exista una disposición de escuchar y tener otros puntos de vista, sí, sí creo que es posible. Las redes sociales no muestran exactamente el mismo contenido a todos sus usuarios. Los contenidos que aparecen en nuestras pantallas están determinados por sistemas de recomendación que toman en cuenta las interacciones y los comportamientos dentro de las diversas plataformas. Eso significa que una persona interesada en determinado candidato puede recibir constantemente contenido relacionado a él, mientras otra persona puede encontrarse principalmente con publicaciones de sus opositores. ¿Te ha pasado que después de buscar o ver contenido político sobre un tema, empiezas a encontrar cada vez más publicaciones relacionadas con él? Sí, de hecho, eso me pasa muchísimo. Digamos, por ejemplo, me salió un video de algún tema político o algún tema de la actualidad. Y si le doy me gusta, me empieza a salir más videos de gente que opina a favor de lo que yo estoy dándole me gusta o en contra, dependiendo de lo que, pues, mis gustos, ¿no? No sé cómo funciona ese algoritmo, pero se nota muchísimo que lo meten a uno como en un bucle en donde solo aparecen los mismos videos del mismo tema político, del mismo tema que uno está buscando. Sin embargo, hablar de redes sociales y de política no significa hablar únicamente de desinformación. También significa hablar de participación. En las elecciones del Congreso del 2026, la Registraduría Nacional informó que la participación electoral superó el 50%, frente al 47% en las elecciones legislativas del 2022. El dato muestra un aumento en la participación electoral general, pero también plantea una pregunta sobre las nuevas generaciones. ¿Las redes sociales están logrando que los jóvenes se interesen más por la política? Por otro lado, también considero que las redes sociales me han hecho interesarme un poco más por la política, porque permiten conocer rápidamente noticias, opiniones y diferentes puntos de vista.
También es más fácil enterarse de lo que ocurre en el país y conocer las propuestas o decisiones de los políticos o de quienes nos gobiernan. Sin embargo, creo que las redes sociales también pueden mostrar información sesgada o falsa, por lo que es importante comparar diferentes fuentes y formar una opinión propia. Para algunos jóvenes, las redes pueden ser una puerta de entrada a discusiones que antes parecían lejanas. Para otros, pueden convertirse en un espacio de cansancio, confrontación o desconfianza. Frente a este panorama, el reto no parece ser abandonar las redes sociales. El verdadero desafío es aprender a utilizarlas de manera crítica. Antes de compartir una publicación política, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Quién publicó esta información? ¿De dónde salió? ¿Hay otros medios que la confirmen? ¿La publicación presenta datos verificables o solo busca provocar una reacción? Y sobre todo, ¿estoy compartiendo información o simplemente estoy compartiendo algo porque confirma lo que ya pienso? Las redes sociales han abierto una nueva puerta entre los jóvenes y la política. Permiten conocer nuevos candidatos, discutir propuestas, encontrar información y participar en conversaciones que antes estaban reservadas para los medios tradicionales. Pero esa misma puerta también permite que circulen rumores, contenidos falsos, ataques y discursos que puedan terminar afectando la manera en la que entendemos la realidad. Por eso, quizá el problema no sea preguntarnos si las redes sociales son buenas o malas para la política. La verdadera pregunta que debemos hacernos es ¿qué hacemos nosotros con la información que encontramos en ellas? Porque un escenario donde cualquiera puede publicar, compartir y opinar, informarse no significa solamente mirar. También significa detenerse, preguntar y verificar. La próxima vez que un contenido político aparezca en nuestra pantalla, quizás antes de compartirlo debemos preguntarnos, ¿lo creo porque es cierto o porque quiero que sea cierto? Y con esto damos por terminado este espacio, entre el algoritmo y la urna. ¿Cómo se informan políticamente los jóvenes en redes sociales? Te recuerdo, mi nombre es Emily Martínez y para mí fue todo un gusto tenerte el día de hoy.